porque a veces reflexionamos sobre esto cuando ya es demasiado tarde. Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y les decía que este mensaje de hoy nos va a ayudar a todos, les aseguro, porque a veces cuando tomamos conciencia ya es demasiado tarde. Pero hoy es un buen día, que Dios nos hable, que Dios abra nuestro entendimiento y que Él nos permita aprender en esta tarde. Dios les bendiga. Voy a pedirles únicamente de favor que se pongan en pie y después de que leamos la palabra ya va a poder usted descansar a lo mejor unos 25 o 30 minutos. El mensaje de esta tarde se llama Ordenando la Casa. ¿Cómo se llama? Ordenando la casa. Y de eso vamos a hablar hoy, y les aseguro, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y el tema se llama Ordenando la casa. Ok. Vamos a leer juntos desde el 1 hasta el 3. Dice así esta palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Bien, incline su cabeza, vamos a orar. Padre, nos disponemos a examinar tu palabra. Yo te ruego, Dios Espíritu Santo, que en esta tarde te enseñorees de todos los que estamos aquí, Señor. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, y te agradezco por los hermanos que han podido llegar hasta este momento, Padre eterno. Si hay alguien más que venga en camino, te ruego que tú apresures sus pasos, Señor, de tal manera que ellos o él o los que sean puedan llegar y escuchen tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento, por favor. ¿Qué pasaría si de buenas a primeras, de la noche a la mañana, escuchen lo que le voy a preguntar, es algo hipotético, pero que pudiera suceder y que ha sucedido en algunos casos? Si de pronto, de la noche a la mañana, usted le dijeran en un diagnóstico clínico: usted tiene una enfermedad terminal y no le quedan muchos días, ¿qué sentiría? Usted tiene una enfermedad terminal y no le quedan muchos días. Es más, que dijera el médico, probablemente ni una semana. Así que si usted tiene que arreglar algunas cosas, hágalo, porque no tiene usted mucho tiempo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Afortunado o desafortunado? A ver, quiero escuchar sus opiniones. ¿Afortunado o desafortunado? Porque te están diciendo para que arregles tu casa. Pues mire, aquí tenemos un cuadro más o menos así, solo que este fue todavía más extremo. Era un rey de Israel. Este rey hizo cosas buenas delante de Dios. De hecho, fue uno de los pocos reyes que hizo bien las cosas delante de Dios. Sin embargo, dice la Biblia, nadie está exento de no sufrir una enfermedad. Nadie, ninguno de nosotros. Aunque seamos cristianos. A veces hay una teología por ahí que anda siendo predicada por todos lados, donde dice que los hijos de Dios no deberíamos de estar enfermos. Pero si así fuera, entonces Dios tendría que pedirle una disculpa a Pablo o a Job
porque ellos eran hombres justos y Dios da testimonio de ellos que eran hombres justos, y sin embargo Job padeció cosas que ni siquiera tenemos idea de lo que él padeció. Y sin embargo Dios dice, él es un hombre justo. Dios mismo da testimonio de que es un hombre justo. Y en el caso de Pablo dice, Dios ha permitido un aguijón en mi carne que me abofetee a causa de la multitud de las revelaciones para que yo no me ensoberbezca en manera. Él ha permitido un aguijón de Satanás en mi cuerpo. Era una enfermedad. Dice, de lo cual yo he rogado 3 veces a Dios. Y esas 3 veces Él me ha contestado, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sin embargo, este rey, aunque había hecho bien las cosas, pero por lo que el Señor le da en el mensaje que le da a través del profeta Isaías, entendemos que no todo estaba bien. Escuche el pasaje como dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo y luego dice de muerte. Y vino a él el profeta, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, la orden era contundente. Ahora, este profeta que llegó a avisarle esto a Ezequías, no era como los profetas de hoy. Con todo respeto, porque el ministerio de profeta realmente se ha pervertido. Realmente se ha prostituido. Hoy cualquier persona se levanta en una congregación y dice, así dice el Señor. Y resulta que Dios no ha dicho nada. Y sin embargo, ellos dicen que Dios ha dicho. Me tocó, por ejemplo, el caso de una persona, y esto que les voy a contar es verídico, así sucedió como se lo estoy diciendo. Yo daba clases a un grupo de profesionistas en teología, profesionistas en México, yo les enseñaba teología. Y tenía yo personas que tenían bastante poder económico. Uno de ellos, por ejemplo, era el asesor del gobernador de mi estado. Otro era ¿cómo le llaman al que está al frente de una universidad? ¿El qué? El rector de la universidad. Uno de ellos iba conmigo también. O sea, personas con mucho potencial económico. Pero recuerdo que en uno de esos días, uno de ellos se enfermó su padre. Y yo no sabía, pero éramos amigos porque constantemente nos mirábamos. Y de pronto me dice, pastor, ¿quieres venir a orar a mi casa por mi padre? Está muy enfermo, me dijo. Yo le dije, sí, por supuesto, ¿cuándo quieres que vaya? Pues si puedes venir ahora, te lo voy a agradecer muchísimo. Yo calculé mis tiempos, tenía tiempo, le dije, ok, voy para allá. Como en media hora llego por ahí. Me dijo, está bien, te voy a estar esperando. Cuando llegué estaba toda la familia. Estaban en una habitación, una casa preciosa. Entré hasta la recámara donde estaba aquel hombre y noté que la mayoría de la familia estaban ahí en ese momento. Así que cuando yo entré, pues la gran mayoría me conocía, había amigos. Y entonces él me dijo, aquí está mi padre, ¿puedes orar por él? Yo dije, con mucho gusto. Leí una parte de Isaías capítulo 53, cuando le dice la Biblia, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero decirles que esto es verdad. La Biblia promete y dice que si nosotros oramos a Dios, Él, por el sacrificio de Jesús en la cruz, puede sanar nuestros cuerpos. Y en el apóstol Santiago, en el capítulo 5, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confiésense sus ofensas unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos promesas de sanidad. Así que basado en estas promesas, yo le puse las manos, oré a Dios. Después de que oré por él, ya nos pasamos a otra salita y me dijo, pastor, dame tu punto de vista. ¿Cómo ves a mi padre? Yo no sabía nada. O sea, no sabía si otros lo habían ido a visitar o no. Yo solamente me dijo, dame tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Y yo sinceramente le dije, mira hermano, prepárate. Porque en cualquier momento tu papá se va a ir. Yo vi su expresión, cómo cambió por completo.
sus ojos se tornaron, ¿cómo decirlo?, violentos. Y me dijo, ¿ah, sí? Le dije, sí, me estás diciendo que te diga qué pienso, qué siento de tu padre. Pues yo te estoy diciendo que te prepares porque en cualquier momento él va a partir. Me dijo, ¿ah, sí? Me voy a decir, ¿ah, sí? Sí, le dije. Me dijo, mira, pastor, ven. Me sacó de su casa, hermanos. Nunca había sido grosero. Y yo le dije, ¿pasa algo? Muchas gracias, me dijo, pero te puedes retirar, por favor. Y yo me quedé, pues, estupefacto. Yo no sabía qué había pasado. Y me fui todo el camino, iba manejando. Dije, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue grosero, prácticamente me corrió, me sacó de su casa. No supe. Pero eso quedó en mi corazón, hermanos. Como a los 3 días me vuelve a marcar, y era él, porque uno sabe en su teléfono quién le está marcando. Era este hermano. Así que yo hasta dudaba, decía, hijo, ¿le contesto o no le contesto? Vaya, le voy a contestar, no me sea de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Y me dice, pastor, y empezó a llorar. ¿Qué pasa, hermano? Pastor, y escuché su voz, se le quebró, y dijo, ¿puedes venir ahora? ¿Qué pasa, hermano? Mi papá acaba de fallecer. Wow. No te preocupes, le dije, yo voy para allá. Por favor, me dijo, ven. Cuando llegué, él me abrió la puerta y me abrazó y empezó a llorar y me dijo, pastor, perdóname, perdóname. Yo sé que fui grosero contigo la última vez que viniste y te voy a explicar por qué, porque quiero que sepas por qué actué de esa manera. 8 días antes de que tú vinieras a orar por él, nosotros estamos tratando con un hombre de Dios que es conocido casi a nivel mundial, dijo. Y entonces mi padre tiene muchos terrenos en la capital del estado y él nos estaba solicitando para hacer un templo y le donamos 10,000 metros. Y estamos en el trámite de hacerle los papeles. Pero entonces yo le dije, ven a orar por mi padre. Y él vino y oró por mi padre. ¿Y sabes qué nos dijo? Yo le pregunté lo mismo que a ti. Oye, pastor, ¿cómo ves a mi padre? ¿Cómo lo ves? Y él empezó a orar y luego empezó a hablar en lenguas. Y después, de hecho, él dijo así. Así dice el Señor. Te voy a dar 15 años más de vida. 15 años te doy para ti. Así que tienes 15 años más de vida. Y es un hombre conocido prácticamente en todo el mundo. Todo el mundo sabe que es un hombre de Dios. Entonces yo te traigo a ti, que eres un pastor, digo con todo respeto, que estás predicando aquí en un pueblo, y me dices, prepárate porque tu padre se va a morir. Pues yo me sentí ofendido. Había venido un hombre de Dios que es conocido prácticamente en todo el mundo y me dice que Dios le está dando a mi padre 15 años y tú me dices, prepárate porque se va a morir. Pues yo dije, ¿qué clase de pastor es este que me está diciendo que mi padre se va a morir? Cuando el hombre de Dios me dijo, aquel que todo el mundo conoce, que Dios le está dando 15 años más de vida a mi padre, pues la verdad me sentí ofendido por tus palabras. Pero mira, ahora mi padre está muerto. Y recuerdo tus palabras, prepárate, hermano, porque tu padre en cualquier momento va a partir. Y yo eché a la basura tus palabras, no las creí. Y mira, ahora mi padre está allí. Y él entonces dijo, ¿cómo es posible que haya esa clase de personas que jueguen así con las emociones y los sentimientos de un pueblo, pastor? Si yo no tuviera realmente a Jesús en mi corazón, en este momento yo votaría todo y diría, eso es mentira. El evangelio no sirve porque vino aquí un hombre de Dios y me dijo que Dios le estaba dando 15 años más de vida a mi padre y míralo, él está muerto ahora. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios? Le dije, bueno, Dios no tiene la culpa, perdóname. Pero hay hombres que hacen comercio con la fe y por congraciarse o congratularse contigo, fue capaz de decir que Dios le daba 15 años más, quizás mientras le das ese terreno. ¿Y sabe qué dijo? Pues ahora sí se lo voy a dar, dice, porque ya lo prometí, yo soy un hombre de palabra, pero no se lo voy a poner a nombre de él, se lo voy a poner a nombre de la congregación que se levante allí, a ese nombre se lo voy a poner, pero no se lo voy a poner a nombre de él.
Y qué pena, qué tristeza que haya hombres y mujeres que negocian y mercan así con lo que es el evangelio. Qué tristeza. Bueno, no es el caso de Ezequías, porque el hombre que está llegando a verlo es un hombre cuyo testimonio es fiel. Es un profeta de Dios, realmente un hombre que está entregado a Dios y un hombre que discierne por el Espíritu Santo de Dios y que Dios le da la capacidad para decirle, ¿sabes qué? Así dice el Señor, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Ahora, yo te pregunto a ti, si fuera tu caso, que el Señor te dijera, ¿sabes qué? Hoy tienes el día de hoy y mañana, pero vas a morir. No hay más tiempo. La pregunta que te hago a ti, ¿qué cosas hay en tu vida que te dolería no haber arreglado antes de irte? ¿Qué cosas hay en tu vida que te dolería no haber puesto énfasis en eso y que se te acabe el tiempo? Yo sé que esto a cualquiera le puede suceder, a cualquiera. Y pensando en esto, esta es una enseñanza preciosa, te voy a decir por qué. Porque Dios el Todopoderoso, hay por lo menos 3 esferas en la vida de los hombres a los cuales Él considera casa. Y la primer casa a la que Dios hace referencia a nosotros es nuestro propio cuerpo. Yo, tú. La Biblia dice, vamos ahora a su Biblia, por favor. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo habla allí y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que si tú destruyes, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Yo creo que lo primeritito que tendríamos que hacer, si sucediera una situación de estas, lo primeritito que tendríamos que hacer, o por lo menos es lo que yo haría. Si me dijeran, ¿sabes qué? Te quedan 24 horas, no te queda más tiempo. Pues yo pienso en la eternidad, porque conozco a Dios, porque sé que tengo un alma y sé que esta alma le tendrá que rendir cuentas a Dios, quiera o no quiera, me guste o no me guste. En Hebreos capítulo 9, verso 27, si tú lees tu Biblia, en Hebreos 9, 27 la Biblia dice así, y de la manera que está establecido a los hombres. Escucha, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, cuando yo pienso en eso, wow, por supuesto que sé que va a suceder. Yo no sé cuándo me va a pasar, si Cristo no viene, porque los cristianos tenemos la esperanza de que Cristo venga y nos vayamos en el rapto de la iglesia. Pero si Cristo tarda en venir, yo voy a morir, tú vas a morir y nosotros moriremos. Y una vez que traspasemos la experiencia de la muerte, la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. ¿Y por qué seremos juzgados? Por lo que hicimos con el mensaje de Jesús. En eso radica a dónde yo iré una vez que muera. Porque la Biblia dice, abran su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo, proyectándose hacia ese tiempo, dice, es necesario, 2 Corintios 5, 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ahora, esto no lo digo yo, esto está en la revelación de Dios. Esto dice que nos sucederá una vez que comencemos a experimentar la muerte o que experimentemos la muerte. Esto va a suceder, créalo. Yo no lo estoy diciendo, no lo estoy inventando yo. Está aquí en la palabra de Dios y es una revelación de Dios. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Después de eso viene el juicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo más malo que un ser humano puede hacer es rechazar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo peor que un hombre puede hacer. Rechazar la gracia de Dios revelada en la cruz del Calvario, donde ese Dios todopoderoso llevó nuestros pecados. Y que muchas veces nosotros escuchamos ese mensaje y que quizás hicimos caso omiso. No hicimos caso de ese mensaje. Cuando la escritura es contundente. San Juan capítulo 3 versos 16, 17 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cuántas veces escuchamos ese mensaje? La Biblia dice en Hebreos en el capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche, aquí el apóstol Pablo todavía hace énfasis en todo lo que Dios ha hecho por llamar su atención hacia Él. Dice: Él ha hablado muchas veces. Y quizás en este momento valga la pena decir: ¿cuántas veces te han invitado a que formes parte de la familia de Dios y has dicho: no quiero, no me gusta, a mí me gustan otras cosas? Si ustedes quieren creer eso, está bien, bueno, eso quizás es lo que tú digas. Pero si una vez que llegues a esta experiencia de la muerte, lo creas o no lo creas, Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Y tendremos que rendirle cuentas por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que hicimos con el mensaje de Jesús. Así que si yo estuviera al borde de la muerte, lo primero que haría es hacer la paz con Dios, por supuesto. Tratar de estar en paz con el Señor. ¿Y cómo puede uno estar en paz con Dios? Bueno, la Biblia dice que no hay hombre, dice en Eclesiastés, no hay hombre que nunca peque. Todos nosotros somos pecadores. Pero hay una diferencia entre pecadores. Hay pecadores que son penitentes y hay pecadores que son impenitentes. El pecador penitente es aquel que sabe que es pecador y que si no toma el sacrificio de Jesús, entonces él tendrá que pagar por todas las cosas que hizo. Pero si acepta el sacrificio de Jesús, cuando la Escritura nos dice en San Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir, pero que este Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a ir a uno de los salmos. Y en este salmo, la Biblia nos dice: bienaventurado el varón. Voy a buscarlo. Y dice: bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado. Permítame, es en el Salmo 32, versículos 1, 2 y 3. Vean esto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, es decir, un hombre peca, pero no le pide perdón a Dios por esos pecados. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo eso pasa cuando uno no le confiesa sus pecados a Dios. Si uno ha pecado y muriera en ese pecado, pues la Biblia es clara. En Romanos 6:23 la Escritura dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí dice que un hombre debe de sentirse feliz si su transgresión ha sido perdonada. Que el hombre debe ser feliz a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero aquí también dice, mientras callé, o sea, mientras el hombre no confiesa ese pecado, dice, se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Así que aquí el hombre de Dios dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pastor, ¿por qué Dios no podría perdonar a un hombre? Dios no puede perdonar a un hombre mientras el hombre no confiese sus pecados. Hay personas que pecan. ¿Y sabe cuál es normalmente la actitud de un hombre o una mujer que peca? Se aleja de Dios. A veces se van por años. Y cuando regresan piensan que el tiempo borra todo. Déjame decirte algo. El tiempo no borra el pecado. Solo la sangre de Cristo borra el pecado. Solo la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Y para que ese pecado pueda ser perdonado, yo necesito confesarle a Dios ese pecado. Si yo no confieso ese pecado, aunque hayan pasado los años, esos pecados están ahí. Pero si yo le confieso el pecado, entonces Dios perdona mi pecado. 1 Juan capítulo 1, versos 8 y 9. La Escritura dice así. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y en el 2:1 dice Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero escucha cómo dice el profeta, vengan luego. Y yo pregunto, después de que un hombre ha pecado, ¿cuándo es luego? Miren, normalmente cuando un hombre cae en pecado, sea hombre o mujer, los sentidos espirituales se aturden. Lo primero que el hombre hace es justificarse. ¿Por qué engañaste a tu esposa? Pues es que no me atiende, ya no es cariñosa, llego y es indiferente. No. Se justifica el hombre. Por supuesto que también la mujer cuando cae en pecado lo mismo. Pues no me atiende, me sentía sola, es un perdedor y aquel me hizo ojitos, era más guapo, era un triunfador. Pues. Y se justifica. Pero delante de Dios la paga del pecado es muerte. Cualquiera que sea el pecado, la paga del pecado es muerte. Así que si yo estuviera a punto de irme, lo primero que haría es ordenar mi casa, que soy yo, porque nadie más dará cuentas de ti sino tú solo. Nadie. La Biblia dice, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 18, verso 20, y dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía.
El alma que peque, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, y el Hijo no llevará el pecado del Padre. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. Escuche, el Padre no llevará el pecado del Hijo, y el Hijo no llevará el pecado del Padre. El alma que peque, esa morirá, esa. Así que la salvación, que siempre hemos dicho, es personal. Ni siquiera vas a dar cuentas de tu esposo. Ni siquiera vas a dar cuentas de tus hijos. Tus hijos tendrán que darle cuentas a Dios. Ni de tus nietos, ni de nadie. El alma que peque, esa va a morir. Así que si esa es tu condición ahora y estás escuchando este mensaje, quizás yo no sé si Dios te esté hablando. Porque la vida no la tenemos comprada. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿quién de ustedes asegura que de hoy en 8 va a estar aquí en la iglesia? Nadie. Saliendo cualquiera de nosotros se puede morir. Y se acabó el asunto. Hasta ahí se acabó mi vida. Sin embargo, en esta tarde Dios nos está diciendo, ordena tu casa. Y la primera casa que tienes que ordenar eres tú como casa de Dios. Que siempre estés listo. Yo siempre les he dicho, y se los digo a ustedes ahora, un cristiano tiene que estar preparado en todo tiempo para dos cosas. Uno, para testificar de Cristo. Y dos, para entregarle cuentas a Dios. En cualquier momento, porque eso es lo más seguro, que un día nosotros moriremos. Así que la primera esfera a la que Dios llama casa es mi propio templo. Yo como casa de Dios, yo como templo de Dios. Porque si yo no estoy a cuentas con Dios y muero en pecado, la verdad no nos va a ir bien. El juicio de Dios caerá sobre nosotros si no estamos a cuentas con Dios. ¿Cuál es la segunda esfera? La segunda esfera es donde nos reunimos, es decir, la casa de Dios, el templo donde nos reunimos nosotros. ¿Y sabe qué aconseja el apóstol Pablo? Vamos a ir a 1 Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Dios. En el verso 25. Escucha lo que dice ahí. Para que no haya, segunda de los Corintios capítulo 12, verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y es, cuando usted brinca el capítulo, es el amor. Así que la segunda casa donde nosotros nos reunimos y la cual Dios llama casa, es el templo donde nosotros nos reunimos. Usted lo sabe, mire, yo como pastor, y en mi país yo viajé mucho, y Dios me permitió fundar muchas iglesias, y usted no sabe cuán cantidad de hombres y mujeres no quieren llegar a las iglesias porque están lastimados. Hay un libro que se los recomiendo, se llama ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba herido? Y en el comienzo del libro hace una declaración que es muy triste. ¿Sabe qué declara él en ese libro? Que el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia. Escuche eso. El único ejército que mata a sus heridos es la iglesia. Todos los ejércitos del mundo
Todos se organizan y cuando entran en batalla, escuchen lo que le voy a decir, cuando entran en batalla siempre va en un pelotón, va uno que se llama de sanidad. Y ese de sanidad, cuando todos están en medio de la batalla, si alguno cae herido, el de sanidad es el que corre y levanta a los heridos y trata de salvarlo. El ejército de los Estados Unidos es famoso porque difícilmente deja a sus heridos. Todos los ejércitos del mundo, cuando están en guerra, procuran no dejar a sus caídos ni siquiera ahí. Levantarlos. Y algunos inclusive se exponen por otros, porque son compañeros en el mismo barco, porque se prepararon juntos, porque pertenecen a un ejército. Y muchas veces los ejércitos del mundo le dan cátedra a la iglesia en ese sentido. Porque aquí el apóstol Pablo, cuando estamos hablando de la segunda casa, o la segunda esfera a la que Dios llama casa, es la iglesia. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, he sido informado por los de Chloe. Al decir he sido informado por los de Chloe, está diciendo que hay grupos en la iglesia y que el grupo de esa hermana llamada Chloe está hablando de otro grupo que se hace dentro de la iglesia. Y que es bien triste cuando nosotros percibimos eso en las iglesias, porque las iglesias no son campos donde uno vaya a la guerra, sino que se supone que todos nosotros, Dios tuvo un sueño. Y ese sueño es que todos aquellos que se llamen cristianos necesariamente tienen que amar a sus hermanos. Mire, uno de ustedes busque San Juan 3:16 y otro busque Primera de Juan 3:16 y va a ver qué contraste hay entre un versículo y otro. Primera de Juan 3:16 y Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. ¿Alguien quiere leer, por favor? Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Escuche eso. Escuche eso. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas, ¿por quiénes? nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Escuche eso. Y sin embargo, cuando el Espíritu de Cristo ha salido de las iglesias y las iglesias se convierten en campos de batalla, cuando eso no es el Espíritu de Cristo, eso no es la mente de Cristo, eso no es lo que Dios desea para sus seguidores. Jesús, vamos a ver ahora, ¿alguien quiere leer San Juan 3:16? Todos es conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche. En el primero se habla en San Juan del amor que Él tuvo para con nosotros, que Él murió por nosotros. Y en Primera de Juan es el mismo apóstol, pero dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros. Y te involucra a ti y me involucra a mí. También nosotros debemos de poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Ahora, si tú no sientes ese amor, quizás no conozcas a Dios. Y eso es muy triste. Es muy triste que sigas pensando, pues esa hermana que ni se peina, esa que se sienta atrás de mí o enfrente, o sea, no la soporto, no la tolero. Vamos a ir a San Juan al capítulo 17. San Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17.
¿De estas cosas habló Jesús? Perdón, hermana. ¿Es así? ¿De estas cosas habló Jesús? San Juan 17. 17.1. ¿Perdón? 17.1. Sí. Fíjese, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron, ya han conocido verdaderamente que salí de ti, ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y vean lo que dice, para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros. Esa es la oración de Jesús, para que todos ellos sean uno. Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Y es que cuando nosotros logramos amar a nuestro compañero que va con penas y glorias, luchando igual que tú, todos luchando por conquistar esa gloria que Jesús ha prometido, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar al mundo? ¿O cómo le facilitaríamos el trabajo al diablo si entre nosotros mismos peleamos? Esa no es la iglesia de Cristo. Vea lo que dice ahí en el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Oh, Dios desea que nosotros, cada día que pasa, nosotros podamos amarnos unos a los otros. Dice Pablo, para que no haya desaveniencia, que no haya pleito entre ustedes, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro se duele, todo el cuerpo con él se duele. Y si un miembro recibe gloria, todo el cuerpo con él se goza. Esa es la iglesia que puede enfrentar al diablo. Esa es la iglesia que va a derribar barreras. Esa es la iglesia que va a derribar todo aquello que se levante en contra de ella. Pero si entre nosotros mismos no ordenamos esa casa, dice la Biblia, y Jesús lo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Cuando a él le dijeron, por Belzebú que echas fuera a los demonios, Jesús dijo, ¿cómo es que ustedes crean eso? ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? ¿Cómo podría permanecer su reino? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Yo no sé, por ejemplo, en Centroamérica, y hay algo muy triste, fíjese. Lo digo porque yo he hablado con personas. De pronto se enferman y hay poblaciones donde no hay médicos, pero ¿sabe que sí hay? Brujos. Y de pronto cuando ellos se enferman, en lugar de ir al médico, yo he hablado con ellos, me han dicho, ¿qué cree que estoy muy enfermo? Más o menos en conversaciones así, estoy muy enfermo. Pero ya me dijeron que me están haciendo brujería. Y yo todavía le digo, ¿y qué piensas hacer si sabes que te están haciendo brujería? Pues ir a buscar a otra bruja más fuerte para que le regrese el mal y entonces yo quede libre. Y le digo, mira, Jesús dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un reino dividido no puede permanecer. Y la iglesia igual es el mismo principio. Una iglesia no va a poder edificar si en medio de esa iglesia tenemos conflictos. Si no nos soportamos, si no nos toleramos. Cuando el apóstol Pablo dice
que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que Él mismo nos dará la recompensa. En Romanos capítulo 12, verso 9, escuche. Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Estas son las iglesias que pueden triunfar. Estas son las iglesias que tienen poder para edificar, poder para que nazcan hijos espirituales en esas congregaciones. Pero si yo salgo de un lugar peleado y llego a otra iglesia y me vuelvo a pelear, pues entonces quizás el problema no sean las iglesias, sino yo. Porque si yo peleo aquí, peleo allá y peleo en todas partes, entonces no es tanto la iglesia a donde yo llegue, sino quién soy yo. Y yo tengo que entender que Dios nos ha llamado. ¿Sabe usted que dice la Escritura? Que cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Escuche eso. Y cuando Dios nos llama a nosotros, cuando dice que en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea, todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano nacido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a permitir que Él ande lastimando a otros creyentes, sino que por medio de su Espíritu, Él nos va a permitir a nosotros que nos preocupemos los unos por los otros. Imagínense si de por sí tenemos un gran problema con el diablo, que su trabajo es robar, matar y destruir, y aparte de eso nosotros entre nosotros mismos nos peleamos, pues ¿a dónde queda el cristianismo? Es una falacia, entonces no existe. Pero yo les testifico que el evangelio sí existe. Que sí hay hombres y mujeres que han nacido de Dios, que sí hay hombres y mujeres fieles que aman al Señor y que aman a su prójimo como sí mismos. Así que cuando estamos hablando que si nos estamos acercando a esa experiencia de la muerte, pues nos conviene primero ordenar nuestra casa, que somos nosotros, y segundo, estar en paz con todos aquellos que junto conmigo invocan el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La tercera esfera que Dios llama casa, pues es donde nosotros vivimos. Donde está papá, mamá y los hijos. ¿Sabe usted que en los últimos años, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Ahora, yo siempre he dicho, si el amor se enfría con las personas que de otro país o de otra ciudad o mis vecinos, hay consecuencias. Pero yo si me llegan, será mínima lo que me lleve de consecuencia. Pero si esa indiferencia o ese sentimiento no de amor, sino inclusive de odio, opera dentro de mi familia, ¿a dónde vamos a ir como familia? Y estoy hablando de papá, de mamá y de hijos. Escuchen, un día me pidieron, pastor, hay un hombre que está en prisión. Y lo que me lo pidió fue su mamá, pastor, tengo un hijo en la prisión. Y la verdad me duele mucho ver a mi hijo ahí. Y yo tengo un amigo que era juez en México. Y él me había dicho, si en alguna ocasión tú sabes de una injusticia y como pastor quieres que te ayude, por favor házmelo saber y yo voy a ver tu caso, el caso que sea. Así que cuando esa madre me dijo, tengo un hijo en la prisión y estoy muy triste por él porque se está acabando ahí, le dije, a lo mejor soy indiscreto, hermana, pero sí quiero ir a visitarlo, me gustaría saber por qué está ahí.
y me dijo, hermano, es que mi esposo, antes de fallecer, nunca hizo un testamento. Y nosotros tenemos tierras de riego. Y cuando él murió, mis 2 hijos pelearon por las tierras y uno de ellos mató al otro. Así que uno lo tengo en el panteón y el otro lo tengo en la prisión. Yo sopesé las cosas y dije, ok, voy a ir a ver a tu hijo. Y yo pensaba en mi corazón, bueno, no sé qué tan posible sea poder ayudarlo, pero voy a ir. Y yo pensé en mi corazón, si yo lo encuentro deprimido, si yo lo encuentro arrepentido, si yo veo que no soporta la carga de su conciencia, quizás hable con mi amigo el que puede hacer algo por él y a lo mejor por alguna situación se rebaje su sentencia. Así que me dispuse y fui, hermanos. Pregunté por él. Como ministros en México nos dan ciertas facilidades, así que entré como ministro y me llevaron a la celda. Cuando entré a la celda, le dije, vengo a visitarte. Y me dijo, yo no te conozco. No, sé que no me conoces, pero te voy a ser franco, me mandó tu mamá. Ah, dijo así, la vieja. Fíjese, la vieja. Bueno, para mí es la hermana. Si para ti es la vieja, para mí es la hermana, le dije. Está muy preocupada por ti. ¿Y por qué se preocupa? Pues porque tiene pena por ti, porque estás aquí en este lugar. Y miren lo que me dijo. No, pues fíjese que yo me siento bien. Le dije, ¿sí entiendes la gravedad de lo que has hecho? Me dijo, por supuesto que sí. Y es más, mire, se lo voy a hacer así tan rápido para que no pierda usted su tiempo. Si yo volviera a salir y tuviera que volverlo a matar a este tipo, yo lo mato otra vez. Porque no ordenó su casa, ese hombre no ordenó su casa, tenía que haber hecho un testamento. Y tenía que haber dicho, bueno, esto para el hijo, esto para el otro hijo, esto para el otro hijo. Y se acabó el problema. Pero a veces nosotros no sabemos ordenar nuestra casa. Cuando Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Usted ve qué es lo que él dice? Regrese al pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Estamos ahí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Así que, escuche, esto es otro pésimo sentir, una equivocación fatal en cada uno de nosotros, que si sucedió en este hombre, puede suceder en nosotros. Escuche, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Miren, vea usted el pasaje. Dios le está diciendo, ordena tu casa. Y él que dice, todo lo he hecho bien. ¿Sabes cómo se le podría llamar a esta situación? El síndrome de un corazón engañado. En Jeremías 17, 9 y 10, abran sus Biblias. Dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y responde, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno conforme sea el fruto de sus obras. Pero lo que nos descubrimos a través del Espíritu Santo es que el corazón puede estar engañado. Que quizás tú en tu mente digas, todo está bien. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Tus hijos cómo están? Bien. ¿Tu esposa cómo está? Todo bien.
y resulte que no esté bien. Porque aquí Dios le está diciendo a Ezequías, ordena tu casa, le está dando oportunidad, vas a morir. Bueno, yo te digo, si vas a morir, ordena tu casa. Y ya vimos que la primera casa que tenemos que ordenar somos nosotros, porque nos vamos a enfrentar a un juicio con Dios. La segunda casa, ¿cuál es? La iglesia, las buenas relaciones con los que junto contigo adoran a Dios. Y la tercera esfera, nuestra casa, donde está papá, mamá y los hijos. Un día conocí a una mujer, fíjese, éramos jóvenes. Y esta mujer tenía un papá que era alcohólico. Y su mamá le había dicho, cuando veas a tu papá en la calle que viene de borracho, ni le hables, porque puede ser grosero. Y yo conocí a su papá y un día íbamos caminando y lo encontramos. Y me dijo, vente para acá, entre para acá. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? Es que ahí viene mi papá. Y sí, efectivamente iba un borrachito. Y le digo, pero ¿por qué no le hablas? Es que mi mamá me ha dicho que cuando él ande borracho, que no le hable. Y ese hombre era alcohólico, fíjese. Y casi siempre que ella lo miraba así, pues ni lo trataba. Y murió ese hombre. Y yo fui al funeral. Y todos sus hermanos hacían lo mismo que ella hacía, porque su mamá le decía, cuando ustedes lo vean borracho, ni le hablen. Y sabe que cuando murió, muchos de ellos no sabían cómo contener sus emociones. Y cuando comenzaron a ver que le echaban la tierra a esa fosa, algunos creían que agarrarlos porque se querían echar adentro de la fosa. Y gritaban, papá, papá, papacito, perdónanos. Pero era demasiado tarde. Porque eso podían haberlo hecho en vida, mientras las cosas podían componerse. Hay personas hombres que no se hablan con sus padres, a veces por años, o a veces durante toda su vida. Entre hermanos, por la herencia, me agarró 1 metro más de terreno, ya no le hablo. Y cuando mueren esas personas, todos los remordimientos vienen y taladran su mente y su corazón. ¿Por qué no pude haber hablado con él? Pude haber solucionado el problema. Y dejan que pasen esas situaciones. Y todo el mundo vive lastimado y hay una desunión por completa en la casa. Y cuando alguien muere, es entonces que las conciencias pareciera que salen de estar consumidos por otros intereses y dicen, era mi hermano, era mi hermana, era mi padre, era mi madre. Pude haber hecho las paces con ellos, pude abrazarlo, pude decirlo que lo quería. Y sin embargo no lo hice y ya se fue. Y de la muerte no hay retorno, por lo menos en esta tierra, no así como somos, no solamente en el caso de Lázaro, ¿verdad? Que Jesús lo resucita. Pero en el caso de todos nosotros, tenemos que hacer las cosas mientras las personas están vivas. Porque una vez que mueren, ya no hay vuelta atrás. Ya se fueron. Estaba yo leyendo acerca de el impacto de la muerte de una persona cuando nosotros amamos a esa persona. Y los psicólogos dicen que hay por lo menos 5 pasos. 1, la negación. Oh, no puede ser posible. No, se murió tu padre. No puede ser, se murió tu madre. No. Pero sabe que lo único que estamos haciendo es ganar tiempo emocional. Porque nuestro cuerpo está diciendo, no lo soporto, no lo tolero, no quiero saber que esta es una pérdida. Después la segunda reacción es la ira. Si eres creyente, a lo mejor hasta blasfemas de Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo sanaste si te pedí que lo sanaras? ¿Por qué no hiciste algo, Dios? Y viene la ira. Y hasta cierto punto es normal. Después viene la negociación, donde tú dices, bueno,
pues tengo que seguir. Yo estoy vivo todavía. Y comienzas a negociar con tu mente. Después viene la depresión, donde sientes la soledad de la persona que se fue, donde te vienen todos los recuerdos de lo que viviste con esa persona, dependiendo de qué tan cercano estuviste a ella. Y hasta el final viene la aceptación. Y después de la aceptación, algo que ayudaría muchísimo es el propósito. Las cosas positivas que esa relación te dejó a ti. Las cosas buenas que tú aprendiste o que viviste con esa persona. Pero saben que, dicen los que estudian la mente, que una de las cosas más importantes para poder resarcir un poco el dolor es despedirse. Que si puedes tocar a la persona, el hecho de que tú lo toques y sientas que estás frío, te va a hacer pensar que efectivamente ya se fue, pero te estás despidiendo. Qué triste, cuando en medio de la familia no existe el amor que permita cubrirnos unos a otros, porque somos una sola simiente. Estoy hablando de tu esposo, de tus hijos. Estoy hablando que es el vínculo más sagrado que tenemos en esta vida. Papá, mamá, los hermanos, la esposa, los hijos. Y que si nosotros no conservamos ese vínculo fuerte, estrecho, sólido, tendremos sociedades como las que estamos viviendo en Canadá. Tristemente. Nosotros trabajamos muy fuerte en Hastings. Todos los viernes vamos a dar comida y recorremos las calles de Hastings. Y últimamente, cuando yo les pregunto, ¿tienes alguna necesidad? ¿Quieres que ore por ti? Y cuando yo les digo, ¿cuál es tu necesidad? ¿Quieres que yo necesito, quiero orar por ti? De pronto como que se quedan pensando, y he llegado a escuchar cuando dicen, que Dios me quite esta soledad. Me siento solo. Escuche. Por eso hoy, este día, la pregunta para ti de parte de Dios es, ¿está ordenada tu casa? Si tú murieras mañana, si a Dios le placiera sacarte de la tierra, ¿en qué cosas piensas? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Esperarás hasta que haya un féretro para poder llegar a esa tumba y decir, oh, cuánto lo siento? ¿Cuánto lo siento? Pero ¿sabes una cosa? Será demasiado tarde, porque el que está allí ya no te va a escuchar. Es ahora que tenemos que actuar. Es cuando las personas están vivas, cuando puedes presentar tu disculpa, o un perdona, o lo siento, que a veces son palabras que no son difíciles de decir, pero que nos cuesta tanto. Por sentirnos que somos más fuertes, somos más grandes, somos capaces, y que al hacer eso nos humillamos. Olvídate de eso, porque una vez que nos vamos, no hay retroceso. Así que tenemos que actuar mientras estamos vivos. La prédica de esta tarde, ¿cómo se llamó? Ordenando la casa. Ordena tu casa. No sabemos si Dios te está permitiendo que escuches esto porque Él tenga planes contigo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy estás aquí y que quiero que sepas que Dios te ama. Y que cuando tú te vayas, dice la Biblia en los Salmos, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A Dios, cuando muere un santo no es pérdida. Cuando muere un santo es ganancia. Termino con esta porción de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros como cristianos tenemos vida eterna. Nunca veremos la muerte. Salvados por la sangre de Jesús, tenemos un destino glorioso. Pero para que seamos más que vencedores, tenemos constantemente que estar ordenando nuestra casa. No podemos permitir que haya desorden en nuestra vida. Si algo se está saliendo del camino, hay que meterlo. Si las rodillas ya no quieren doblarse, decirle a nosotros mismos, humíllate delante de Dios. Reconoce que tu vida depende de Él, que por ti solo nunca vas a poder lograr nada, que tú recibes la ayuda de Dios, que la vida que tienes depende de Él y que nosotros dependemos de Él. En Eclesiastés 8:8 dice la Escritura, porque no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni sobre el día de la muerte. Y en esta guerra no valen armas, ni la impiedad librará al que la posee. Dando a entender con esto que la vida no depende de que tú quieras vivir, sino que Dios te la otorgue. Pero que cuando Él decida quitar su espíritu, en ese momento nosotros dejaremos de existir en este planeta y nuestra alma volará a la eternidad. Y dependiendo de lo que hayamos hecho con el mensaje de Jesús, si recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vida eterna, hermanos. Si rechazamos a Jesús y nunca tomamos en serio este mensaje, será lamentable. Porque la Biblia dice, como en el caso de ese rico que murió, dice, y murió el rico y fue sepultado. Lucas 16, del 19 al 31. Y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro, Abraham y a Lázaro en su seno, y dijo, Padre Abraham, ten misericordia, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, este Lázaro en su vida recibió males, pero ahora él es consolado aquí. Y tú eres atormentado. Además de esto hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de modo que no se puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Y dijo, Padre Abraham, entonces permite, fíjese, hasta ese momento reconoció, permite que Lázaro resucite y vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y aquel hombre rico dijo, no, padre, pero si uno se levanta de entre los muertos y va. Y Abraham le dijo, aunque algunos se levantaren de entre los muertos, si ellos no creen, no van a creer. Así que, hermanos, esta tarde yo creo que es una buena tarde como para hacer conciencia de cómo está nuestra vida, de que tenemos que ordenar la casa y pensar en que nosotros no somos eternos. En este cuerpo no somos eternos. Tarde que temprano tendremos que rendirle tributo a la tierra. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. No nos llevaremos nada. Es triste decirlo, pero por todo lo que te afanaste, no te llevarás absolutamente nada. Todo se quedará aquí. Así que es bueno pensar en que es bueno trabajar, pero si trabajamos y dejamos de buscar a Dios, llevaremos una vida miserable. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guarde. Bien. Gracias, hermano. Puede empezar. Vamos a ponernos en pie, hermanos.